Bien, jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos buenos días, a nuestra primera clase, creo, del BIMI-100. Primero quería empezar por agradecerles la rapidez con que me hicieron, a todos ustedes y también especialmente a nuestro representante, que me hizo llegar la lista con la selección de temas. Yo esto se los envié a mis colaboradores para que ellos sepan, digamos, quiénes son los estudiantes. Y ahora la pelota está dando bote en su lado de la cancha. Pues, ustedes, por favor, les pido que se contacten, no tiene que ser hoy día, pero lo antes posible, con sus profesores para que vayan conversando sobre los temas, ellos les entreguen material o pueden tener una sesión extraordinaria, como ustedes quieran, ustedes deciden lo que necesitan, lo que les gustaría. Pero nosotros estamos acá para apoyarlos, para guiarlos, para entregarles material, para que ustedes puedan ir trabajando sobre sus temas, porque tenemos todo el semestre, pero el tiempo se pasa rápido y lamentablemente ustedes saben que las cosas se van apurando al final del semestre, empiezan a juntarse las pruebas y la presión va aumentando. Entonces, por eso es importante que empecemos a hacer esto lo antes posible, por su propio beneficio. Les recuerdo además que estos temas sirven para dos cosas. En primera instancia, para su seminario, que en el cual ustedes van a presentar lo que aprendieron sobre este tema, y en segunda instancia, 2 semanas después, ustedes tienen que entregar sus proyectos, en el cual no solamente mencionan lo que aprendieron, sino que más tienen que proponer algunas ideas nuevas al respecto. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo seguir avanzando con este tema? ¿Ya? Así que, como les digo, todavía hay tiempo, pero el tiempo no sobra. Así que es importante que hagamos esto a buen ritmo, cosa que no empiece el pánico a final del semestre. Bien, entonces hoy día tenemos nuestra primera sesión, que vamos a hablar sobre modelo científico. Entonces, y algunos aspectos, digamos, del lado oscuro de la ciencia, que es la ciencia patológica y el fraude, vamos a tratar de avanzar en esto. Ahora, esto es importante, y esto es una cosa semifilosófica, pero yo creo que en ninguna parte del currículum, ustedes nunca acá en la carrera les vamos a hablar de la ciencia, lo cual es un poco absurdo porque estamos en una carrera científica. Para cual esto es absolutamente la piedra de base sobre la cual se construye todo lo que estamos tratando de presentar de la carrera. Ahora, como ustedes eligieron, me imagino, eligieron por cuenta propia y nadie los obligó a entrar a esta carrera y están en una carrera científica, me gustaría muy rápidamente, así una o dos personas, por favor, ¿alguien me puede decir qué es la ciencia o qué entienden ustedes por la ciencia? Por favor, cualquiera con toda confianza. ¿No? Acá no hay respuestas buenas ni malas, simplemente quiero saber qué creen ustedes, eso es todo. Creo que la ciencia es un modelo de estudio imparcial sobre cualquier tema. Ya, perfecto, me parece muy bien. ¿Alguna otra idea, opinión o lo que sea? Bueno, eh, yendo a lo básico, a lo más fundamental, antes de llegar a imparcialidades ni cosas por el estilo, lo más fundamental que podemos decir es que la ciencia es un sistema. ¿No? Es un sistema. Y como todos los sistemas, tiene reglas, tiene aspectos que hay que seguir. O sea, estamos metidos dentro de un club y ese club tiene reglas. Mira, los científicos somos parte de un club que se llama Hacer Ciencia y ese club, como todos los clubes, tiene ciencia, perdón, tiene reglas. Si ustedes quieren entrar a un cierto club, de lo que sea, le van a poner condiciones. ¿Ya? Y si ustedes no siguen las condiciones, bueno, entonces está bien, pero no son parte del club, no se pueden decir que son miembros de este club si no siguen las reglas porque no corresponde. ¿Ya? Y hay muchos otros sistemas en el mundo. Los contadores, por ejemplo, tienen sistemas. Ellos tienen sistemas para clasificar qué es un gasto, qué es un ingreso, qué es una ganancia, qué es una pérdida, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, para que nos entendamos, para que un contador pueda hablar con otro contador y se entiendan de lo que están hablando. Son normas establecidas. ¿Ya? Entonces, hay muchos sistemas en los cuales nosotros funcionamos habitualmente. ¿Ya? Prácticamente cada actividad profesional tiene sus reglas. Los abogados tienen un sistema que se llama el código legal. Ustedes tienen que regirse, ustedes no pueden llegar y proponer cosas y sacar teorías porque al final es el código legal el que dice si una cosa está buena o está mala, si fue una acción correcta o incorrecta. Entonces tienen que moverse dentro de ese marco de referencia. ¿Ya? Ahora, es un sistema que apunta fundamentalmente a describir el mundo en que vivimos. Porque la curiosidad y la necesidad de saber es algo inherente al ser humano.
Ya los seres humanos estamos constantemente cuestionándonos, aunque esto está un poco apagado, lamentablemente, con tanta basura de internet y redes sociales, qué sé yo, parece que la gente tiene más actitud en este momento que ganas de pensar o cuestionarse las cosas. Son como un rebaño que lo están arreando constantemente sin que ni siquiera se den cuenta. Pero cuando un ser humano está alejado de todos estos distractores, eh, es natural que se cuestione las cosas y que quiera entender y quiera digamos, hacerse preguntas de por qué esto es así, por qué no es de una manera distinta y por qué las cosas son como son. Y por tanto la ciencia es un sistema que tenemos que busca describir el mundo en que vivimos y el universo en general. ¿No? Ahora, desde ese punto de vista, la ciencia no es una cosa única. ¿Ya? También hay otros sistemas que buscan describir el mundo en que vivimos y uno de ellos es la religión. ¿Ya? La religión también nació en algún momento, o las religiones, porque hay muchas, también son un sistema que busca describir cuál es el lugar que tenemos los seres humanos dentro de todo el universo. Cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Son reglas de conducta en el fondo y enseñanzas, estoy hablando de la religión ahora, o las religiones, que nos ponen ciertas reglas, ciertos patrones de conducta. Y esos patrones de conducta están basados en la percepción que tienen esas religiones de cuál es nuestro lugar dentro de la Tierra y dentro del universo en general. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la ciencia y la religión son sistemas que en el fondo están buscando un poco lo mismo. ¿Ya? Pero hay diferencias fundamentales. Las religiones, por favor, yo acá no quiero insultar las creencias de nadie, no quiero que nadie se ofenda. Esto es simplemente hablando así en general de aspectos objetivos. No, si alguien tiene creencias, bueno, fabuloso. No se trata de ir en contra de ellas. Pero en general las religiones, y hablemos del cristianismo, que es lo que nosotros básicamente, la cultura en la cual estamos inmersos, es un sistema absolutamente vertical. Es decir, primero arriba está Dios, debajo vienen los apóstoles, después vienen los profetas, y más abajo viene el papa o el obispo o lo que sea, y después abajo están los creyentes. ¿Ya? Y la iluminación, o sea, el conocimiento y las creencias vienen de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y por lo tanto, ustedes, por ejemplo, ustedes son católicos, por decir algo, lo elijo porque es una creencia que está más cerca digamos, de mi cultura y de mi familia, hay ciertas reglas que ustedes tienen que, si ustedes no creen en ciertas reglas, no pueden decirse católicos. Por ejemplo, si ustedes no creen en la Santísima Trinidad, no son católicos. Están sonados. ¿Ya? Si ustedes no creen en la infalibilidad, si ustedes no creen y aceptan que el Papa es infalible cuando se refiere a la doctrina de la fe, están sonados, no pueden ser católicos. ¿Ya? Si ustedes son musulmanes, y alguna vez he visto la bandera de Arabia Saudita que está llena de esa escritura arábiga rara que tienen ellos, bueno, y dice, Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Si ustedes no creen en eso, no pueden ser musulmanes. Están sonados. Si no creen que Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta, el resto ya no pueden decir si son parte de ese club. ¿Ya? Entonces, la doctrina viene de arriba y fluye hacia abajo sin ningún tipo de cuestionamiento. En general, las religiones son muy poco tolerantes o absolutamente intolerantes al cuestionamiento, sobre todo en asuntos de la doctrina de la fe. ¿Ya? Y si vivíamos en tiempos un poco más alejados, un poco más remotos, estoy hablando por 200 años atrás, a ustedes les hubieran quemado la estaca si ustedes hubieran dicho, hubieran cuestionado algunos de estos aspectos de fe. Para eso existía la Inquisición, ¿verdad? En la cual decía que, cuidadito señor, usted está patinando en hielo muy delgado y un poquito más y se va a encontrar en una fogata, ¿ya? Porque es importante para algunas religiones que la pureza de la fe sea estricta. Por el contrario, por tanto, las religiones son muy poco tolerantes al cuestionamiento en general. ¿Eh? Si no les gusta, se van. Eso en los tiempos modernos. En los tiempos antiguos, si no les gusta, lo quemamos o lo torturamos hasta que usted públicamente se arrepienta de lo que dijo. Por el contrario, la ciencia funciona al revés. En la ciencia no hay un papa, no hay un gurú, no hay Dios. Está el universo arriba. Y el universo tiene sus reglas. El punto está que los científicos no sabemos cuáles son esas reglas. Tenemos que descubrirlas. Nadie nos está diciendo esto es así.
Vemos que el universo es como es, observamos ciertos fenómenos y después interpretamos esos fenómenos y tratamos desde abajo hacia arriba, tratar de visualizar qué es lo que está pasando. Entonces la ciencia, el conocimiento no viene de arriba y nos ilumina, por el contrario, nosotros observamos, cuestionamos, ¿ya? La ciencia le gusta el cuestionamiento, a la ciencia le gusta la discusión y se nutre. La esencia de la ciencia es alimentarse de las discusiones y las discrepancias para que de esa discusión, con ciertas reglas, que es el método científico que vamos a ver a continuación, de ahí aparezca, ¿verdad? Una verdad, pero no una verdad absoluta, una verdad divina, que esto es así y hay del que lo cuestione. La ciencia tiene la verdad también, pero una verdad mucho más utilitaria. Es una verdad, es la verdad de hoy, es la mejor verdad a la cual podemos llegar con el conocimiento que tenemos hoy. Y a lo mejor esa verdad va a cambiar mañana, porque es la mejor explicación del momento, pero es del momento, no es absoluto. ¿Ya? Y así funciona la ciencia, funciona al revés que la religión, pero el objetivo final es el mismo. Obviamente esto, hay mucha gente que rechaza, así como hay gente que rechaza la religión, lamentablemente hoy en día también hay mucha gente que rechaza la ciencia, por razones que son variables, digamos. En algunos casos hay gente que ve, que tiene, digamos, que prefiere la religión, por los motivos que sea, y por lo tanto rechaza a la ciencia, ¿ya? Como la obra de Satanás. Esto viene a cuestionar todo y por qué, si Dios es bueno y Dios lo hizo así, Dios quiere que sea así. Entonces se cierran completamente a cualquier tipo de explicación alternativa. Por lo tanto, ven la ciencia como la obra del diablo y por lo tanto la rechazan de plano. Ya por un asunto de una fe absoluta. Por otro lado, hay gente que simplemente es ignorante, porque lamentablemente lo atractivo que tiene la religión para mucha gente es que no requiere pensar. Perdonen, no estoy insultando a nadie, pero la religión, mientras menos piensen, mejor. Estas son las reglas, esta cosa funciona así, estos son los 10 mandamientos, esta es la doctrina, y ustedes van a misa todos los domingos, y si se confiesan regularmente, y hacen penitencia, y no comen carne el Viernes Santo, tienen el paraíso garantizado, punto. La cuestión es así, y acéptelo, y no piense lo menos posible, y siga por el camino recto y estrecho. Entonces, para alguna gente eso es atractivo, porque no requiere pensar, no requiere ejercitar las neuronas. Hay gente que tiene pereza mental. Hay gente que la ciencia requiere informarse. ¿Ya? La ciencia no funciona si ustedes aceptan lo último que salió en la cadena de WhatsApp o el grupo que tengo en Facebook o las estupideces que dicen los periodistas en la radio y en la televisión, que a veces repiten como loros cosas que no entienden. Habitualmente es el caso, ¿verdad? Y hay mucha gente cuya opinión, su opinión personal, está estrictamente moldeada por lo que escucharon o que les contaron, o que dijeron, o lo último que salió en mi grupo de WhatsApp, porque ahí está la verdad, porque ahí somos los grupos de los iniciados, nosotros manejamos la verdad. Eso es muy atractivo para cierta gente porque no requiere cuestionamiento, no requiere pensar, no requiere buscar la información para tener una opinión propia sin ningún tipo de manipulación externa, porque hoy en día, o sea, la presión que hay comercial, política, para moldearles a ustedes su pensamiento, para volverlos en máquinas consumistas y votantes, es tremenda. O sea, hay mucha desinformación presente en los medios de comunicación hoy en día porque los buscan manipular para que compren esto, para que vayan a tal parte, para que voten por tal persona. Y mientras menos piensen y menos cuestionen, mejor. Entonces es muy fácil dejarse arrastrar por esta maquinita. Y nosotros como científicos estamos llamados a luchar contra esta marea. ¿En base a qué? A que la gente tenga una opinión propia, una opinión independiente. Por eso requiere esfuerzo, requiere ir y buscar. No quedarse con lo que me dijeron, sino que, ok, me dijeron tal cosa, ¿será cierto? Pues hoy en día la Internet también sirve por muchas más cosas que es paradójico. La Internet antiguamente se pensaba que era este repositorio de conocimiento universal, está disponible para todos. Se viene una nueva época de iluminación en que la gente tiene toda la información disponible y la gente se va a educar sola y pamplina. Todo esto ha sido mal aprovechado, deformado, y para transformarlos en zombies intelectuales. ¿Ya? Porque es más fácil, no requiere esfuerzo, es cosa de dejarse llevar con la corriente. Y la ciencia, la ciencia es todo lo contrario. La ciencia busca que ustedes tengan ideas propias, pero requiere el esfuerzo de informarse, ir a la fuente original
y razonar y pensar y conversar con otra gente y llegar a un consenso intelectual independiente. Hay que hacer un poco de esfuerzo y mucha gente rehace a ella. Entonces vienen las las caricaturas. Hay gente que dice que si se retuerce es biología, si apesta es química, si no funciona es física, y si no lo pueden entender entonces es matemática. O sea, volemos con esta cuestión. Ahora, ¿de dónde viene la ciencia? Porque la ciencia no apareció como una callampa un día cualquiera después de la lluvia, así apareció mágicamente. La ciencia viene de ciertas bases del conocimiento, no quiero usar la palabra sistema nuevamente frente a todo el sistema, pero viene de la ciencia occidental, la que estudiamos nosotros hoy día, que en el fondo es la única que funciona, porque también la ciencia oriental, que no, la verdad es que de ciencia tiene harto poco, viene de la filosofía. Y la filosofía eran estos caballeros antiguos que se sentaron un día en una piedra y pensaban, se dedicaban a pensar, gente que se dedicó a pensar. Y piensen que antiguamente no había internet, no había televisión, no había radio, ni siquiera había libros. Entonces, tener la información no era fácil obtener información. Y en segundo lugar, mucha gente trabajaba sol a sol solamente para comer y tener un techo de paja sobre su cabeza. O sea, era poca la gente, eran los afortunados los que podían darse el tiempo de sentarse y observar el mundo y pensar al respecto. Eran unos pocos elegidos, unos pocos afortunados. Ahora, la filosofía también tiene sus caricaturizaciones. Sobre todo los que no entendemos mucho en qué consiste la filosofía. Un científico famoso, que yo conozco muy de cerca, él dice, mira, la filosofía es una rama del saber, con la cual o sin la cual quedamos tal cual. O sea, sí, para una cuestión. ¿Ya? Otros dicen la filosofía es una disciplina donde sus adeptos levantan una gran polvareda y después se quejan que no pueden ver. ¿Ya? Los filósofos son muy dados a estas discusiones intelectuales y en forma coloquial se dan en la volá, porque las palabras son gratis, las ideas da lo mismo, lo volás que sean, y después nadie los aterriza. Entonces después está la gran pelotera, porque hay escuelas de pensamiento en la filosofía. Hay filósofos que piensan tal cosa y los filósofos de la otra escuela piensan lo opuesto. Porque al final el papel lo aguanta todo y al final no tienen que demostrar nada. Son simplemente ideas. Y si ustedes parten de cierta premisa, parten de la premisa opuesta, pueden construir un edificio, un castillo en el aire, cualquier cosa, y al final da lo mismo. Son ideas locas nomás. ¿Son mejores las telenovelas turcas o son mejores las telenovelas venezolanas? Y cada uno tiene su idea de por qué, porque sí, porque no, pero al final da lo mismo. Es lo que te gusta más nomás. No es objetivamente una mejor que la otra. ¿Ya? Pero, sin embargo, al margen de todo esto, es importante aceptar que efectivamente la ciencia viene de la filosofía. Porque estos viejos antiguos se sentaban arriba de una piedra y se dedicaron a observar el mundo y se dedicaron a pensar y al final desarrollaron también una cosa, un sistema que es fundamental para la ciencia, que es la lógica. La lógica. Tu razonamiento en algún momento tiene que apoyarse, ¿verdad?, en cosas que sean demostrables. Tienes que partir de algo que sea demostrable. Y de ahí empieza, usted lo debe haber visto en algún momento en el colegio, los silogismos y la lógica. Bueno, eso viene de la filosofía y es una parte fundamental sobre la cual se apoya la ciencia, ¿no? De ahí partió. Y especialmente nosotros, los científicos, nacimos de una rama, de una escuela de pensamiento de la filosofía que se llama el empiricismo. ¿Qué es el empírico? ¿Alguien me puede decir qué es empírico? ¿Alguien sabe? Si no sabe, no importa. Pero... Algo que está basado en la experiencia. Exactamente. ¿Ya? El empiricismo, en el fondo, si lo puedo resumir a un lema, es ver para creer. ¿Ya? O sea, tú puedes tener todas las construcciones lógicas que quieras y puedes tener todos los postulados intelectuales que se te ocurra, pero en algún momento eso tú tienes que bajarlo a la tierra y demostrar que es así. O sea, en algún momento tienes que hacer un experimento o una observación o tienes que apoyarte en algo demostrable que tú puedas ver, observar, medir
y sobre eso vas a apoyar tu teoría filosófica. Y para nosotros los científicos eso es fundamental. Nosotros necesitamos en algún momento ver, medir y determinar las cosas y sobre eso sacar nuestras conclusiones. ¿Ya? Y esto fue especialmente importante para los primeros científicos que estaban todos del área de la biología, de la naturaleza, ¿ya? Los primeros naturalistas. ¿Ya? Y por eso a los primeros naturalistas se les conocía antiguamente como filósofos naturales. ¿Ya? Era una rama de filosofía basada en el empiricismo que aplicaban estos conceptos de ir y medir. Y ahí salieron las primeras clasificaciones de los seres vivientes, ¿ya? El reino animal y el reino vegetal. ¿Ya? Del reino animal tenemos los vertebrados, los invertebrados, tenemos las aves, tenemos los mamíferos, tenemos los reptiles, tenemos los anfibios. En el mundo vegetal tenemos plantas, árboles, tenemos los vegetales que florecen y los fanerógamos, los criptógamos que no florecen. Entonces empezaron a clasificar, a dividir, a rayar la cancha. Y empezaron a hacer observaciones interesantes y empezaron a hacerse evidente cierto tipo de reglas generales. ¿Ya? De ahí nació la primera biología moderna, en base a la descripción, primero que nada, describir y clasificar lo que se veía, y empezar a ver cómo empezaron a aparecer estos patrones comunes. ¿Ya? Nuevamente apoyaba lo que podía ver, cuantificar, medir y determinar. ¿Ya? Y estos ecos todavía persisten, porque en los países angloparlantes, una persona que tiene un grado de doctor, el doctorado, en los países de habla inglesa se conoce como PhD. ¿Ya? Yo tengo un PhD, significa que soy un doctor en filosofía. No quiere decir que lo pases filosofando, pero viene esta filosofía empírica, que sí que yo, digamos, me perfeccioné en este arte de teorizar, de descubrir, de medir, que ha sido de hacer experimentos, pero siempre basado en el conocimiento que sea demostrable. Por favor, si hay cualquier duda, pregunta, ustedes cuando quieran me interrumpan. La idea es que esto no sea un monólogo, que sea una conversación. Bien, entonces, la pregunta es, de estos orígenes filosóficos, ¿quién podría ser el primer científico? Como tal, como de acuerdo a la definición moderna de un científico. Y acá las opiniones están divididas. ¿Ya? Algunos dicen que el primer científico... Ahora, por favor, nuestro conocimiento del pasado es tremendamente incompleto. ¿Ya? Acá hay mucho conocimiento antiguo que se perdió. Por lo tanto, decir que fue el primer científico, habría que decir que fue el primer científico hasta donde nosotros sabemos, en base a la información disponible, que es muy fragmentaria. No se olviden, jóvenes, que una de las primeras grandes cosas que le debemos a los primeros cristianos, uno de los grandes beneficios que nos dejaron los primeros cristianos, fue quemar y saquear la biblioteca de Alejandría. Porque era obra del diablo, este conocimiento antiguo, pagano. Entonces ya no importa, quememos esta porquería. ¿No? Hagamos desaparecer la evidencia pasada, y quemaron un montón de cosas que lamentablemente se perdieron y hoy día no sabemos. Se perdió ese conocimiento. ¿Ya? Obras completas de dramaturgos griegos se perdieron completas, no quedó nada. ¿Ya? Igual como cuando los primeros conquistadores llegaron a México, quemaron todo y solamente sobrevivieron unos pocos documentos de los mayas. Hoy en día de los mayas y de los aztecas sabemos prácticamente nada, porque los primeros misioneros cristianos quemaron toda la documentación que encontraron. Por lo tanto, hoy en día no sabemos prácticamente nada de esas culturas mesoamericanas. Y ese conocimiento se perdió, producto del fanatismo religioso. ¿Ya? Entonces, ¿hasta dónde sabemos? Hay gente que dice que Alhazen fue el primer científico moderno. Él estaba por ahí por el siglo IX, entre el siglo IX y X, en lo que actualmente es Irak. Él fue el primer científico que se dedicó y de hecho hasta el día de hoy se usan libros sobre óptica que fueron escritos por este caballero. Él fue el primer científico físico, en realidad, que se dedicó a describir la propagación de la luz y cómo era afectado por distintos tipos de lentes. ¿Ya? Y por lo tanto, sus tratados de óptica todavía se usan. Y además él fue el primer, hasta donde sabemos, el primer científico que tenía conferencias científicas regulares. O sea, no solamente trabajaba solo, porque esa imagen del lobo solitario científico que trabaja en su laboratorio, eso en Pamplina. Los científicos funcionan en comunidad o no funcionan. No existe, el lobo solitario no existe. Es un científico que tiene que ser parte de una comunidad científica.
de sus pares. Y él fue el primero en tener conferencias científicas regulares, en que invitaba a todos los otros miembros de la zona, porque obviamente en aquella época no había ni aviones, ni internet, ni nada. O sea, del Golfo Pérsico, él invitaba a todos los científicos del área, tenían conferencias y cada uno postulaba sus últimos trabajos y sus teorías y entre ellos las debatían. Ese es el avance científico. Cuando mis ideas las comparo con las de mis pares, y ahí llegamos a un consenso y descubrimos los errores y vamos perfeccionando lo que sabemos. Ese es el avance científico, ese es el método científico. Otros dicen que no, que fue Roger Bacon, un monje inglés de finales de la Edad Media, el quien básicamente recopiló la información que había sobrevivido, lo poco y nada que quedaba de los textos precientíficos antiguos. Él filtró, seleccionó y catalogó, hizo como un gran catálogo del conocimiento científico antiguo, y de ahí comenzó a postular ciertas cosas comunes, ciertas reglas de lo que eventualmente se transformó en el método científico. Su gran aporte fue sistematizar lo que se sabía de antes, rescatar lo que se pudo y de eso extraer ciertos métodos que los científicos siempre usaban. Aunque Perdón, adelante. Bueno, quería preguntar si él tuvo problemas con la iglesia por hacer eso. Que yo sepa, no, porque prácticamente todo lo que él publicó lo se fue en forma póstuma. Astutín, ¿verdad? Como hizo Copérnico. Ya, Copérnico destruyó el sistema tolemaico, porque según... Vamos a llegar a esto más adelante, ¿ya? Así que no me quiero adelantar. Pero Copérnico publicó sus trabajos cuando estaba en su lecho de muerte, cosa de ahorrarse problemas. Copérnico era un monje, un monje checo, en lo que actualmente es la República Checa, y él publicó sus trabajos de astronomía, pero cuando está agonizando, cosa de ahorrarse problemas con el jefe. Otros dicen que fue René Descartes. Fue un matemático importante y además fue el primero que postuló y empezó a utilizar algo que hoy en día nos parece evidente, pero a alguien se le tenía que ocurrir, que es graficar las funciones matemáticas en papel. Los diagramas X-Y, en que usted grafica una función matemática o unos datos de un experimento y ahí ven qué tipo de modelo matemático mejor se ajusta a su observación. Bueno, hoy día nos parece evidente, pero ese fue su gran aporte, los famosos diagramas cartesianos, que tiene que ver con justamente cómo yo sistematizo mis observaciones y las manipulo gráficamente para facilitar entender qué es lo que está pasando. Un aporte tremendamente importante, que hoy día es tan importante que hoy día nos parece evidente. Las cosas importantes siempre parecen evidentes después. Y otros dicen que no, que en realidad fue Lavoisier, fue el conocido como el padre de la química. De hecho, él fue el responsable que pasáramos de la alquimia a la química moderna. ¿Ya? Porque la química se viene haciendo desde hacía miles de años. Yo mezclé un poco de esto con un poco de lo otro más allá y veo que es lo que pasa y ¡pum! De repente apareció la pólvora, pero fue por accidente. Y otros mezclaban esta cosa con esta otra y mezclaban cobre con estaño y ¡pum! Apareció el bronce, una aleación. Pero eran descubrimientos accidentales. ¿Ya? Y de hecho, en base a esto, la gente postuló, bueno, si puedo mezclar cosas, sacar cosas distintas, ¿por qué yo no puedo mezclar plomo con tierra y fabricar oro, por ejemplo? Y eso son las cosas que estaban buscando los alquímicos, transmutar los metales baratos en oro, para hacernos ricos, porque hoy en día sabemos que es imposible, hoy en día conocemos la estructura atómica y conocemos cómo funcionan las reacciones químicas, pero en aquella época la gente no tenía idea y era, desde su punto de vista era perfectamente lógico que se podía mezclar oro y estaño y transformarlo en bronce, porque yo no podría mezclar otros metales baratos y transformarlo en oro. O sea, ¿por qué no? Otra cosa que buscaban los alquimistas era tratar de encontrar un elixir o una pócima que a usted les diera la vida eterna. ¿Verdad? Una especie de super, hiper, mega antibiótico, una poción mágica, no mágica, un medicamento, digamos, que usted lo hiciera vivir eternamente. Y fue Lavoisier que se dio cuenta que en realidad esta cuestión no iba para ninguna parte, y de hecho fue el primero en postular en que en realidad la química no iba a llegar a ninguna parte mientras ellos empezaron a cuantificar lo que hacían. A cuantificar. Es decir, yo tomo tantos gramos de esto, tantos kilos de lo otro, tantos mililitros de ácido y los mezclo y obtengo tal cosa. Pues esa tal cosa hay que cuantificar.
cuánto es el producto final, cuánto es un producto secundario, cuánto se me fue como humo, y al final, después de todas estas mediciones, él postuló su famosa frase, que estoy seguro que ustedes la vieron en algún momento, que dice, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Él fue el primero en darse cuenta que en las reacciones químicas ustedes no ganan ni pierden nada, simplemente transforman ciertos compuestos en otros compuestos, pero no están creando ni destruyendo nada. Y en base a eso apareció la química moderna cuantitativa, que es la base de la química que tenemos hoy en día y todos los productos químicos que nos rodean. Pero al margen de esto, la verdad es que el consenso general es que el mejor o el primer científico moderno fue Aristóteles. Este caballero griego antiguo, todos concuerdan que fue el primer científico. Ahora, ¿de dónde viene? Porque Aristóteles tampoco vino de la lluvia, apareció un día después de la lluvia como una callampa. Él es parte de una escuela de pensamiento muy importante en la cual nuestra cultura actual se basa. Por lo que va quedando nuestra cultura moderna se basa. Nuestra cultura occidental viene de los grandes filósofos griegos, de los cuales el primero fue, que sabemos, el más importante de los antiguos. ¿Alguien sabe quién fue? ¿Lo escuché? Sócrates. Sócrates, muy bien, te felicito. Platón y después Aristóteles. Exactamente, muy bien. Sócrates, Platón y después Aristóteles. Ya, Sócrates era hasta donde sabemos muy poco, porque probablemente Sócrates era analfabeto. Toda la información indirecta que tenemos era que Sócrates era como el Chavo del Ocho. Él vivía en el mercado de Atenas. No tenía techo fijo, no tenía domicilio, no tenía casa. Él vivía por ahí en el mercado, metido bajo el puente, metido dentro de un barril, no tengo idea. Él mendigaba su comida. Probablemente era analfabeto porque nunca dejó nada escrito. Y lo poco que sabemos de Sócrates viene de su discípulo, que era Platón. ¿Ya? Entonces, Sócrates era una persona analfabeta, pobre, como rata, pero tremendamente inteligente. Entonces, en aquella época, el mercado de Atenas era como el Internet. Ese era el punto de encuentro social, la gente iba a comprar, a vender, a hacer negocios, a conversar. Era el punto social de Atenas en aquella época. Y Sócrates, como no tenía nada que hacer, excepto escuchar a la gente, se dio cuenta que la mayor parte de la gente hablaba puras estupideces. Entonces, él desarrolló lo que hoy en día conocemos como el método socrático de aprendizaje, en el cual yo creo ciegamente que es correcto, aunque hay teorías modernas que son distintas, pero Sócrates era de la opinión de que ningún profesor, por bueno que sea, jamás va a poder enseñarle nada a sus estudiantes. Un buen profesor no enseña. Un buen profesor lo que hace es que presente información. Y esa información ahora es trabajo de los estudiantes, porque nadie lo puede hacer por ellos. Cada uno de ustedes tiene que tomar la información que yo estoy entregando y al asimilarla, tienen que convertirla en conocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Conectando. La información son como pequeños puntitos que están perdidos ahí flotando en el universo. Y para convertir esa información, todas esas cosas sueltas, convertirlas en conocimiento, ustedes tienen que conectar estos puntos con conectores lógicos. Si A sube, entonces B baja. Ok, entonces hay una relación inversa. Y si yo meto C en el cuento, C va a influir en la relación entre A y B. ¿De qué manera? De esta manera. Entonces, ustedes al ir conectando los puntos y entendiendo o descubriendo las conexiones lógicas entre estos puntos, ustedes van creando conocimiento. ¿Ya? Y eso yo no lo puedo hacer por ustedes. Yo los puedo guiar, yo les puedo apuntar dónde estuvo su error. Pero pega de ustedes, de su cerebro, de sus neuronas, hacer las conexiones. Y el ejemplo clásico que yo siempre uso es el alfabeto. Y estoy seguro que todos ustedes se saben el alfabeto. A, B, C, D, C. Perfecto. Y juran que se lo saben, pero la verdad es que nadie se sabe el alfabeto. Todos nos aprendimos el alfabeto de memoria como chicos, como brutos, A, B, C, D, E, F, G, A, ¿ya?
Pero si yo les pregunto, cualquiera de ustedes, ok, ¿te sabe el alfabeto? Sí, me lo sé desde chico. Yo te pregunto, fantástico, ahora recítame el alfabeto al revés, partiendo de la Z y letra por medio. Y ahí todos guatean al tiro, porque, a ver, Z, X, Y, Z, entonces X, y después para atrás, empezaron con los deditos, contando, yendo para atrás y para adelante, porque en realidad nadie se sabe el alfabeto. Nos aprendimos el abecedario de memoria, pero si tú lo piensas, no hay ningún motivo lógico por el cual la A va primero, después viene la B, después viene la C, y después la D, y la E y la F, y terminamos en la Z. ¿Por qué? ¿Por qué ese orden? No hay motivo, no hay ninguna razón lógica por qué la B tiene que ir después de la A y antes que la C. Entonces tú no puedes razonar el alfabeto. Y por lo tanto, al razonarlo, descubrí cuál es la relación entre las letras y puedes ir para atrás y para adelante con soltura. No lo puedes hacer porque no existe esa relación. Entonces el alfabeto no te lo sabes, te lo memorizaste, que es una cosa muy distinta. Porque yo cualquiera de ustedes en este momento los puedo obligar a aprenderse de memoria un par de ecuaciones de, no sé, de física cuántica y se las pueden aprender de memoria. Pero ¿para qué sirve? ¿Qué significa? ¿Cuál es la relación entre un fotón y un... no tienen idea, porque todavía no lo han visto, todavía no se lo saben. Y lamentablemente, mucha de nuestra educación en nuestro país hoy en día se basa en la memorización. Porque hay profesores que juran de que memorizar es igual que aprenderse que saberse las cosas. ¿Ya? Y saberse las cosas de memoria, una persona puede aprenderse de memoria, repetirlas de memoria, pero no entender la más pájara idea de qué se trata, para qué sirve y cuáles son las relaciones internas que hay. Entonces, Sócrates fue el primero en ir en contra de esto. Y él enseñaba con el método que era en base a... Se acercaba a una persona y decía, señor, qué interesante lo que está diciendo, cuando sabía que eran pura burra. Ejemplo clásico, las piedras en los campos. En aquella época hay gente que juraba que las tierras buenas, los terrenos de buena calidad, y por tanto eran caros, eran aquellos en que no nacían piedras. Pero los terrenos malos, de mala calidad, y por tanto baratos, que la gente pobre podía acceder para cultivarlos, tenían la propiedad de que las piedras nacían de la tierra. La tierra generaba en la noche, mientras todos estaban durmiendo, de repente apareció una piedra del nada en la mitad del campo. Y eso lo multiplicaban por 10.000, bueno, tenía un problema, porque arar ese campo era, sacaban las piedras, araban y le decían, está lleno de piedras de nuevo. Entonces la gente juraba que los buenos terrenos no producían piedra y los malos terrenos sí producían piedra. Hoy día sabemos que eso no es cierto, pero desde el punto de una sociedad precientífica era lo más natural del mundo. Entonces Aristóteles empezó a hacer Sócrates empezó a hacer preguntas a la gente para ver, bueno, tratar de que la gente entendiera lo que estaba hablando. Y su método era ir arrinconando a la gente con preguntas, de manera que la gente al final cayera en una contradicción. Por un lado decía que era A, y cuando se lo preguntaban de manera distinta decía que era B. Entonces cuando la gente se daba cuenta que estaba de una contradicción fundamental, en ese momento la gente aprendía. Se le pusieron una iluminación al darse cuenta dónde estaba el error de su razonamiento, y decía, en realidad esta cuestión no es así, de una manera distinta. En ese momento la persona aprendía, pero aprendía por sí misma. Ella descubrió su error y por lo tanto llegó a una conclusión correcta. Ahí tú aprendes. Por eso que Sócrates decía, yo no te puedo enseñar nada. Yo te puedo tomar de la mano y te puedo ayudar en el camino, pero eres tú el que tiene que descubrir las relaciones y por tanto eres tú el que tiene que aprender. Yo creo exactamente lo mismo. Todo lo que yo les cuente ahora, si ustedes están con el celular, les va a resbalar por encima de la cabeza. No te estoy enseñando nada. Pero espero que algunos de ustedes tomen esta información, la conecten en su cabeza y ahí están aprendiendo. Es la única manera de hacerlo. Entonces, el discípulo principal que tuvo Sócrates, al cual lo obligaron a suicidarse porque estaba corrompiendo la juventud ateniense, cuestionando la enseñanza de los dioses, cómo se le ocurría, lo obligaban a tomar cicuta o lo torturaban hasta morir, así que obviamente Sócrates, no siendo tonto, decidió suicidarse. Y su discípulo principal, que era Aristóteles, que sí era un hombre educado, un hombre con plata, de una familia rica, él no solamente, digamos, aceptó feliz la herencia de Sócrates, sino que más fundó una escuela, se llama la Escuela de Atenas o la Escuela de Aristóteles. Y uno de los libros que escribió
Aristóteles, perdón, que escribió Platón, pero me equivoqué, estaba hablando de Aristóteles, Platón. Platón fue el discípulo aventajado de Sócrates, Platón el que tenía plata, el nombre lo dice, ¿verdad? Y creó una escuela, la escuela de Platón o la escuela de Atenas, en la cual creó una escuela filosófica basada en las enseñanzas de Sócrates, y uno de los libros que escribió Platón, el más famoso, se llama Los Diálogos, que los diálogos eran justamente algunos ejemplos de cómo enseñaba Sócrates, mediante conversaciones. Él no hacía clases, él conversaba con la gente. Y con estos diálogos o conversaciones, la gente iba ellos solos aprendiendo. Un buen profesor te guía en el proceso de aprendizaje, pero no te enseña nada. Y uno de los discípulos favoritos de Platón fue Aristóteles. Y Aristóteles, si bien era un gallo muy capo y Platón lo quería mucho, también tuvieron peleas furibundas y dramáticas, ¿ya? Porque la diferencia estaba en que Platón decía que existía una cosa que se llama el conocimiento universal perfecto. Es decir, ahí en alguna parte, en algún lado de mi cabeza, en algún lado, está ese conocimiento perfecto en el cual yo voy a entender cómo funciona todo. Y por lo tanto, la tarea del filósofo es guiar a la gente y a su escuela y a sus discípulos, subiendo los peldaños hasta que finalmente lleguemos a este conocimiento perfecto, que es un proceso lógico, ¿ya? De pensamiento, de análisis. Y por otro lado, Aristóteles decía, mira, tienes toda la razón, la lógica es fundamental, pero Aristóteles decía, perdona viejo, pero no existe el conocimiento universal perfecto. No hay tal cosa. Nosotros vamos construyendo, no estamos recorriendo un camino para llegar finalmente a ese conocimiento perfecto. Y a veces nos perdemos en el camino, nos damos vuelta, pero en general vamos avanzando, nos vamos acercando. ¿Ya? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros construimos la verdad todos los días, imperfecta, y la vamos mejorando. Pero nunca vamos a llegar a esa tierra prometida porque no existe. Es un proceso permanente y continuo de ir poquito a poquito mejorando el conocimiento. No descubriéndolo, lo estamos mejorando. Y por lo tanto, para eso la lógica es fundamental, pero no es suficiente. Además, tengo que experimentar. En algún momento hay que remangarse, ensuciarse las manitos, ¿ya? Y jugar con barro y hacer preguntas que podemos resolver mediante observación y experimento. La lógica sola no es suficiente. Y ahí se pelearon a muerte y Aristóteles agarró sus cosas, se mandó cambiar y se consiguió un buen alero porque se fue a trabajar para Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿ya? Y se pasó por el mundo y mientras le iba enseñando cositas a Alejandro Magno, entre ellas doctrina militar y qué sé yo. Entonces, bueno, le fue bien al final Aristóteles. Y entre otras cosas fundó lo que hoy en día conocemos como la ciencia moderna. Aunque Aristóteles también metió las patas en muchas cosas, o sea, no era infalible tampoco. Él juraba, por ejemplo, que los cuerpos pesados caían más rápido que las cosas livianas. ¿Ya? Que las piedras caen más rápido que las plumas, por ejemplo. Bueno, las piedras son pesadas y las plumas son livianas. ¿Ya? Craso error. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, finalmente llegó el método científico, que usted está acá, pero básicamente me interesa lo último. Básicamente se basa, todo comienza cuando ustedes observan. Simplemente se sientan en una piedra como si los griegos antiguos y miraban cómo se ponía, en qué parte el sol nacía, dónde se ponía, si eso cambiaba con el correr del año, siempre el sol se levantaba por la misma parte y siempre se ponía en el mismo cerro, o esto se cambiaba de acuerdo con distintas estaciones. ¿Era siempre el sol se levantaba a la misma hora y se ponía siempre a la misma hora, o las horas en que se levantaba y ponía el sol cambiaban? Eso es observar. Y efectivamente las cosas cambian. Entonces, y experimentar si es posible. Ahora, digo si es posible porque a veces no es posible. Los astrónomos, por ejemplo, están tremendamente limitados con respecto a los experimentos que pueden hacer. Nadie puede ir y apagar una estrella y ver qué pasa. O qué pasa si a este planeta le saco la luna y cambiará la mecánica orbital si saco la luna. No puede, estás limitado a observar nomás. Pero la mayoría de las ciencias hoy en día son experimentales, excepto la astrofísica y otras cosas que en realidad no pueden. ¿No? Una vez que tienes toda esta información obtenida por observación
y por experimentación, si es que lo pudiste hacer, y llega el momento de hacerle un tratamiento a esta información. La procesas mediante un análisis deductivo y cuantitativo. Yo grafico los puntos y veo si hay alguna función matemática digamos, que describe este comportamiento y vamos manejando los datos hasta que finalmente de todo esto aparece un modelo o una teoría. Son parecidas, pero no es lo mismo. ¿Ya? Una teoría tiene un apoyo matemático. Lo puedo escribir matemáticamente. Es una teoría. Un modelo generalmente no tiene fundamentación matemática importante. Hay cosas que no se pueden modelar matemáticamente que son demasiado complejas. Por ejemplo, el comportamiento de una célula. No se puede modelar matemáticamente, son tantas las variables que influyen, de que cualquier modelo matemático estaría tremendamente limitado, por lo tanto no es fácil, o por el momento no podemos describir matemáticamente el comportamiento de una célula, por lo tanto es un modelo. Las herramientas matemáticas no dan. Entonces ahora la parte más importante, una vez que tengo un modelo o una teoría, porque he hecho algunos experimentos con algunas condiciones, y en base a esos comportamientos yo puedo formular qué es lo que está pasando. Y la etapa bonita de esto es decir, bueno, en base a mis observaciones y a mi modelo, lo que yo puedo hacer entonces es predecir qué pasa bajo condiciones que aún no han sido analizadas experimentalmente. O sea, si mi modelo es correcto, yo voy a predecir que si hago tal y tal manipulación, el resultado va a ser X. Y en ese momento, si alguien o yo hace manipulaciones experimentales nuevas y observa lo que yo predije, eso valida mi modelo o mi teoría. Y si no funciona, tenemos un problema. Entonces hay que volver al punto número 1, ¿ya? Y empezar de nuevo. ¿Ya? Y todo esto, además, todo este proceso tiene que ser validado y confirmado por investigadores independientes. O sea, no es porque el doctor Claude, que es una eminencia en esta área, dice que es así, bueno, da lo mismo. No importa la eminencia que estamos hablando. Si hasta Einstein se equivocó. Entonces, lo importante es que lo que yo hago, mis experimentos pueden ser repetidos y confirmados por otras personas. Cualquier persona puede entrar y decir, señor, disculpe, señor Einstein, se equivocó, porque cuando hizo este experimento de una cosa distinta. ¿Y porque a usted no le funcionó por esto y esto y esto? Por lo tanto, hay que modificar su teoría o su modelo. Y en realidad, que funciona esta cosa es distinto a lo que usted dice. Es totalmente democrático el ejercicio acá. Cualquier persona puede levantar el dedo y decir, yo objeto. Por lo tanto, la validación externa es fundamental. Y ahí difiere fundamentalmente de la religión. El Papa dijo tal cosa, estamos listos. No hay nada que decir. O el profeta tanto dijo tal cosa, listo. La última palabra. Entonces, así funciona el sistema. O el ejemplo clásico. ¿Usted va a hablar del cometa Halley? Bueno, el cometa Halley, que yo lo vi cuando pasó el 80 y tanto, no lo voy a ver cuando venga el 2067, a lo mejor ustedes sí lo van a ver. El cometa Halley, digamos, es un cometa periódico, ¿ya? Que vuelve cada 76 años. Creo que era 76, pero por ahí. Entonces, el primero en descubrir esto fue Edmund Halley, el astrónomo real británico, que él empezó a revisar los archivos que había y él vio que cada tantos años aparecía un cometa. Y eso no tiene nada de raro, porque los cometas de repente aparecen y se van. ¿No? Pero él descubrió que había una cierta periodicidad, que cada 76 años siempre aparecía un cometa. Entonces, bueno, la iglesia decía, bueno, es que Dios nos está dando recordatorios cada cierto tiempo, que las cosas es así, y a veces con cuidadito. Porque históricamente los cometas siempre eran predictores de catástrofes. Esa era la creencia en aquella época. Y Halley dijo, bueno, a lo mejor, pero a lo mejor no. A lo mejor hay un cometa que está volviendo regularmente. Y es una cosa que está orbitando el Sol. Y además tuvo la suerte que se pudo basar en el modelo matemático de Newton. Newton un par de años había postulado su principio matemático que descubría las órbitas de los planetas del sistema solar. Entonces, basándose en ese modelamiento matemático y analizando la historia antigua, se cuenta que siempre aparecía un cometa, aparte de muchos cometas, siempre cada 76 años siempre aparecía uno. Entonces, en base a eso, él calculó la órbita de este hipotético cometa
Pues él dijo, si es que es un cometa, el mismo, que sí está en una órbita regular, y por tanto está volviendo a pasar cerca de la Tierra cada 76 años. Por lo tanto, si esto es cierto, yo puedo calcular la órbita. Y si calculo la órbita, si yo puedo predecir entonces que el cometa va a volver en tal año y va a aparecer en tal parte del firmamento. Lo voy a ver, va a ser visible en tal fecha de tal año y eso va a aparecer en el tal cuadrante del cielo. Ahí por ahí se va a ver venir y llegar. Y Halley se murió, porque él ya era viejo. Y 40 y tantos años después estaban todos los astrónomos esperando y efectivamente Halley tenía razón. El cometa apareció en la fecha predicta en el lugar del cielo que tenía que aparecer. Y eso validó entonces externamente, porque todos pudieron comprobar que efectivamente la propuesta, el modelo de Halley era correcto. Él había descrito de manera correcta que era siempre el mismo cometa, que estaba en una órbita regular y estaba volviendo periódicamente. Método científico en acción. Proponer algo que aún no ha sido observado, pero que valide si mi modelo es correcto. Ahí estamos. Ahora, esto, esto no es perfecto. La ciencia es algo hecho por seres humanos y por lo tanto está sujeto a todo tipo de errores y fallas humanas. Ningún científico es perfecto porque somos humanos y somos imperfectos, ¿verdad? Y es por eso que los científicos jamás hablamos de la verdad con mayúscula. Lo que sabemos hoy es lo mejor que podemos hacer hoy con la información que tenemos disponible. Pero perfectamente puede ser que mañana o en 10 años más esta verdad cambie, porque en realidad lo que estábamos viendo, los datos que estábamos viendo eran sesgados, o eran incompletos, o eran observaciones imperfectas. Entonces la verdad está siendo refinada y mejorada regularmente. Por eso creemos, por lo tanto. Y mientras más conocimiento tengo, obviamente más fácil es entender nuevos fenómenos. O sea, el conocimiento es autocatalítico. Mientras más sé, más puedo entender. Y más puedo modelar, más puedo predecir, más puedo entender. Entonces, la cosa va creciendo. Y efectivamente hay estudios que dicen que el conocimiento científico es exponencial. ¿Ya? Durante muchos siglos, el conocimiento humano avanzó casi cero. Y en algún momento la curva cambió de pendiente y se ha vuelto explosivo. Y en las últimas décadas, nuestro conocimiento, el conocimiento nuevo que tenemos, cada año sabemos entre 5 y 10 veces más que el año anterior. Es una cosa explosiva. Y curiosamente, paradójicamente, el grueso de la población ha ido para atrás. Cada vez le creen menos los científicos, ya la gente no cree en las vacunas. No es ningún comentario despreciativo, pero algo estamos haciendo mal. ¿Cómo es posible que la gente haya vuelto para atrás? Que la gente ahora tenga creencias de la Edad Media. Que hay gente que crea en brujas, que crea en pócimas, que crea en cristales mágicos, en curanderos que te van a sanar con cristales de cuarzo y aceititos mágicos, y no creen y no vacunan a sus hijos. Cuando es que no han tenido la experiencia. No han tenido la experiencia que hace 100 años atrás, en 1920, la probabilidad de un niño de llegar a edad adulta era un 50%. Porque se moría de polio, se moría de difteria, se moría de sarampión. Esta generación no lo ha experimentado y no sabe la revolución que fueron las vacunas en mortalidad infantil. El simple hecho de tener agua potable, agua limpia. Las epidemias de fiebre tifoidea que habían en el pasado, una cosa pero espantosa. La gente se moría pero como mosca. Y hoy en día hay gente que reclama porque el agua tiene cloro, que el cloro hace mal. Entonces son cosas que uno realmente no entiende. ¿Cómo estando todo tan demostrado, todo funcionando bien, o no bien, perdón, nada es perfecto, pero estamos infinitamente mejor que hace 100 años atrás? Y la gente parece que le tiene miedo al conocimiento. La gente se asusta. Ah, no, la ciencia es muy difícil, no. Mejor que no. Lo rechazo, mejor. Es más fácil rechazar que aceptar mi ignorancia. Creo yo. Bien, y finalmente tenemos pruebas, efectivamente hay evidencia de que efectivamente Aristóteles tenía razón, porque finalmente un matemático demostró que efectivamente la ciencia y el conocimiento perfecto son imposibles. Es un matemático, se llama Kurt Gödel,
murió ese año, se ganó el premio Nobel. Él, uno de sus aportes más importantes al conocimiento científico fue sus teoremas de la incompletitud. No lo estoy traduciendo bien porque no es buena traducción, pero él demostró matemáticamente que tú, para entender bien un sistema, para describir un sistema, yo tengo que poderlo mirar desde afuera. Es decir, yo en teoría puedo entender muy bien cómo funciona una célula, porque la puedo mirar por dentro, pero también la puedo mirar por fuera. Yo puedo describir perfectamente cómo es mi casa, porque la puedo medir por dentro, lo cual está correcto, pero está incompleto. Para poder describir perfectamente mi casa, tengo que ser capaz de salir de la casa y medirla por fuera, ¿verdad? Porque el tamaño de la pieza, del comedor, de la cocina está bien, pero por dentro. Pero ¿cómo es mi casa por fuera? ¿Qué tan grandes son las cornisas, los aleros? Eso no lo puedo ver desde adentro, debe salir. Entonces, para conocer completamente algo, debo ser capaz de mirarlo por dentro y por fuera. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a entender el cerebro humano, cómo funciona. ¿Por qué? Porque tendría que analizarlo desde fuera de mi propio cerebro. Pues yo los cerebros los analizo en mi propio cerebro, estamos sonados. Nunca voy a entender cómo es el universo completamente, porque tendría que salir del universo para poderlo ver por fuera, cosa que no podemos hacer. Entonces, ya sabemos que Platón está equivocado. No podemos llegar, no existe ese conocimiento universal perfecto porque tendríamos que salir del universo, cosa que no podemos hacer. Ahora bien, dos palabras, porque no quiero alargarme mucho y ponerme latero, pero la ciencia hoy en día, como la entendemos, hay dos visiones. El conocimiento clásico, tradicional, el que se enseña en los colegios, la idea que la gente tiene, es el sistema que planteó un filósofo francés llamado Michel Foucault, que hablaba de los epistemas y de la epistemología. ¿Ya? Estoy seguro que ustedes van al Parlamento, van a encontrarse lleno de parlamentarios que hablan de la epistemología, y porque les gustan estas palabras importantes y grandes, pero les preguntan qué es un epistema, el 90% no tiene idea de lo que están hablando. Ahora, básicamente lo que se refería Foucault acá es que la ciencia tiene un discurso lógico interno, una mecánica interna que es autorreferente. La ciencia se cita a sí misma, va creciendo sobre sí misma, se autoperfecciona a sí misma, es autocontenido, si ustedes quieren. Entonces, dentro de esta lógica científica, todos los aportes que van llegando externos, todos los días, alguien descubrió tal cosa, alguien observó tal otra, alguien vio que el glaciar no sé dónde se derritió, llegaron las últimas mediciones de CO2 en el aire y el promedio anual de temperatura. Eso llega al método científico, se analiza, se procesa, y eso mejora nuestro conocimiento y la ciencia avanzó un paso o dos. Y según Foucault, este sistema de mejora es continuo y permanente. Por lo tanto, hoy sabemos más que ayer y mañana vamos a saber más que hoy. La ciencia está constantemente creciendo paso a paso. Y estoy seguro que si le preguntan a cualquier persona medianamente informada en la calle, va a respaldar este modelo, porque creen que es el modelo correcto. Lamentablemente, la ciencia no funciona así. Acá hay otro caballero que ya falleció, Thomas Kuhn, que escribió un libro que lo pueden encontrar gratuitamente en internet, que yo les pido, ojalá lo lean alguna vez en su vida. Yo sostengo que ustedes no pueden ser buenos científicos si no leyeron por lo menos este libro sobre la filosofía de la ciencia que se llama La estructura de las revoluciones científicas. No van a poder ser buenos científicos si no lo leen y lo entienden, ¿ya? Y lo aceptan. No es difícil de entender, pero básicamente hay que cambiarse, hay que descartar esta idea romántica de que la ciencia avanza pasito a pasito todos los días. En realidad eso no es cierto. La ciencia está intrínsecamente ligada al pensamiento humano, a nuestras falencias de nuestro razonamiento. Y por lo tanto la ciencia muchas veces se queda estancada y se queda pegada. Y se da vueltas en una especie de remolino y no sale nunca. ¿Ya? De repente hay gente que postula un modelo y ese modelo se acepta porque es evidente y ahí quedamos pegados para siempre. El ejemplo clásico es de la estructura del sistema solar. Antiguamente se creía
porque es obvio, ¿verdad?, de que la Tierra era el centro del universo. El modelo tolemaico, de Ptolomeo, un primero de los astrónomos griegos. Porque es obvio, tú te paras en tu jardín o en la plaza y vas a ver que si se sienta y miras día y noche durante suficiente tiempo, te das cuenta que el Sol se levanta en el este, sube el cenit a mediodía y después se pone en el oeste. Y esto se repite todos los días. Y ves que la Luna también se levanta en el oeste a distintas horas y se pone en el oeste. Y los planetas también describen el mismo arco sobre el cielo. Entonces es evidente que todo está girando en torno a la Tierra. Es obvio, porque tú lo puedes ver, sentarte y verlo. Entonces la Tierra está al centro y todas las otras cosas dan vuelta alrededor. Y obviamente la Iglesia aceptó esto, feliz, porque nosotros somos la cúspide de la creación. Ustedes leen el Génesis, van a ver que Dios creó la tierra y el cielo, y bla, 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 bla. Por lo tanto, como estamos nosotros en la tierra y nosotros somos lo máximo que creó Dios, es obvio que todo el resto del universo nos sirve a nosotros, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tanto calzaba muy bien con la teología, el modelo que todo gira en torno a la tierra. Lamentablemente, con el correr de los siglos, la gente, las ciudades se convirtieron en estados, los estados en imperios, y la cosa fue creciendo, y después los imperios se convirtieron en imperios de ultramar, es decir, el imperio, ustedes piensan lo que es el imperio español, o el imperio portugués, y después llegó el imperio inglés, que eran países pequeños en Europa, porque tenían estas tremendas colonias en todo el mundo, y en aquella época dependían de la navegación. O sea, los barcos tenían que ir a Estados Unidos a recoger tabaco y algodón, o tenían que ir a Brasil a recoger café y caña de azúcar, ¿verdad? O ir a Perú y sacar oro, o ir a Chile y sacar trigo, y llevar todo esto de vuelta a los países europeos, ¿verdad? Pero eso dependía de las tablas de navegación, de las mareas, y cuando los países europeos empezaron a sacar tablas de navegación, quedó la escoba. Pues se cuenta que nada coincidía con nada, porque se llama la precisión de los equinoccios, y a la órbita de la Tierra varía. Y en realidad no es que todo dé vuelta alrededor de la Tierra, es al revés. El Sol está al centro y todo el resto da vuelta. Pasa que nuestro punto de vista nos hace ver una falacia. Estamos confiando en lo obvio, cuando a veces lo obvio no es correcto. Entonces toda la estructura se vino abajo y finalmente se dio el modelo copernicano, en el cual justamente el Sol está al centro y todas las otras cosas dan vuelta alrededor del Sol. Copérnico lo publicó en su lecho de muerte, después Galileo aportó pruebas y observaciones, y por eso Galileo estuvo a punto de quemarlo en la hoguera, lo torturaron, y después los últimos 10 años de su vida pasó en reclusión en su casa. Y tuvo que más que abjurar, o sea, si en realidad yo mentí, esto no es cierto, la Iglesia tiene toda la razón, amén. ¿Ya? Entonces nos quedamos pegados en esto hasta que finalmente se rompe el paradigma, se rompe el modelo y la ciencia avanza de golpe. Cuando abandonamos el modelo ptolomeico del sistema solar y saltamos al modelo de Copérnico del sistema solar, en ese momento la ciencia dio un golpe tremendo hacia el futuro y se resolvieron por un montón de problemas con los calendarios y todo lo que no calzaba ahora calzaba, y las tablas de marea funcionaban bien, todo se solucionó simplemente por cambiar el punto de vista. Entonces en la ciencia esto es recurrente, hacemos las revoluciones científicas. Entonces la ciencia avanza, se queda pegada, se puede quedar pegada 200, 300 años, y de repente es tanta la evidencia que se acumuló, que la gente trata de esconder, de suprimir, porque no les conviene sus carreras científicas o lo que sea, que finalmente la cuestión revienta. Y cuando revienta, de las cenizas sale un modelo científico mejor, cambiado, revolucionado. Y la ciencia avanza de golpe, se estanca, se queda pegada, y luego vuelve a avanzar de golpe, de revolución en revolución, o de crisis en crisis. Así funciona la ciencia. Y hay muchos ejemplos de revoluciones científicas. Ya le mencioné a Ptolomeo y Galileo, a Newton y a Einstein. El modelo newtoniano del universo funciona bien, pero de repente se cae. Ya la mecánica newtoniana funciona bien a escala pequeña, pero cuando hablamos a escala grande del universo, el tiempo y la gravedad ya son factores que se relacionan entre sí mismos. Y pasamos a la mecánica relativista. La mecánica newtoniana funciona bien para algunas cosas, por escalas muy grandes o muy chicas ya no se cae. Y hay que pasar a la mecánica relativista, que la planteó Einstein. Lo mismo la Génesis, del Génesis, que todo fue creado en una semana, en 6 días, perdón, el séptimo descansamos, pasamos a la evolución, propuesta por Darwin.
Y eso también supuso un cambio fundamental en la manera de cómo funcionan los seres vivientes. Esto me lo voy a saltar y hagamos pequeña pausa de 5 minutos, ¿les parece? Son las 9:14, nos vemos a las 9:20. Ya, pequeño descanso, voy al baño, cafecito fresco y volvemos. Vale, Claro, profe. profe. Bien, jóvenes, son las 9:20, estoy grabando de nuevo, parece. Así que estamos de vuelta, nos quedan 20 minutos o algo así que voy a ver un poco más rápido ahora. Ahora quiero hablarles un poco del lado oscuro de la ciencia. Empecemos primero por lo más benigno del lado oscuro, que es la ciencia patológica. Este caballero que ustedes ven acá en la foto es Irving Langmuir. Él fue un químico y físico, ganador del premio Nobel, y él escribió un tratado que se llama sobre la ciencia patológica. También el libro está disponible en internet gratuitamente. Yo les recomiendo también que lo lean, es importante para su formación. Pero en el fondo él decía de que en el fondo, destilando esto, es imposible eliminar por completo nuestra naturaleza humana. Cada vez que hacemos un experimento, nos guste o no nos guste, nosotros estamos esperando que nos dé un cierto resultado. Nos gustaría que el experimento funcionara de esta manera y no de otra. Es parte, porque tenemos una teoría, tenemos un modelo que nos gustaría que nuestro modelo fuera correcto, nos gustaría que nos ganaran el premio Nobel, nos gustaría muchas cosas. Entonces, pucha, ojalá funcione bien. Y si el experimento no funciona, bueno, hay dos maneras de interpretarlo. Una es que mi teoría está mala y la cuestión no es así, no hay punto. Hay que volver al punto 1 que vimos recién, ¿verdad? Y empezar de cero. O decir, bueno, el experimento no funcionó porque hice algo mal. Mis reactivos estaban sucios, se cayó una mosca dentro del aparato. En fin, siempre hay explicaciones que uno puede crear para explicar por qué algo no funcionó. Entonces lo lógico es, bueno, y yo también lo hago, o sea, si la cuestión no funcionó, bueno, lo hacemos de nuevo. Total, muchas veces los experimentos no funcionan porque algo está malo, no es Dios, y por tanto la cosa no funciona siempre bien. Y uno repite y no funciona. Ok, ya la segunda ahí la cosa se pone más peleaguda, porque ya, bueno, entonces, reacción humana, botemos todo, hagamos todos los reactivos de nuevo, hagámoslo de cero. Hagámoslo con cuidado. Y lo hace la tercera vez con mucho cuidado y tampoco te funciona. Y ustedes van a ver que hay científicos que lo repiten 10, 15, 20 veces y de repente les sale. ¿Y cuál es la reacción humana? Bueno, me quedo con la vez que funcionó y las otras 25 veces que no funcionó, se descarta. Eso no es ser honesto científicamente. Eso se llama ciencia patológica. Tú estás seleccionando el resultado que te conviene y estás inventando excusas para ignorar. Ni siquiera para explicar, para ignorar las veces que el experimento no te funcionó. Entonces, en el fondo, probablemente tu medición estás viendo justo en el límite de detección. Y de repente, como hay ruido siempre el límite de detección, de repente te da positiva la señal y de repente no te da, o te da negativa. Y tú estás seleccionando solamente la vez que te dio positivo y estás ignorando las veces que te dio negativa. Estás al límite de detección experimental y estás aplicando un bias cognitivo. Tú estás seleccionando lo que te conviene y estás ignorando lo que no. Entonces estás construyendo sobre la arena. Estás edificando algo que no se va a sujetar en el tiempo. Y la ciencia está llena de ejemplos de cosas que al final se demostró que era ciencia patológica, en que el científico, dejándose llevar por lo que quería que fuera, seleccionó los datos y se quedó con lo que le convenía y ignoró lo que no iba de acuerdo a lo que él quería que fuera. ¿Ya? Y estamos llenos de esto, y hay un catálogo dentro de este libro digamos, de puntos. Si ustedes, cualquiera de estas cosas que en pantalla, ustedes las observan reiteradamente, hay que inmediatamente sospechar que es ciencia patológica. Por eso es bueno que ustedes se lean este librito en algún momento y ya tengan presente cuándo debo estar preocupándome que estaré haciendo ciencia patológica o no. No hay que dejar que nuestra naturaleza humana nos lleve más allá. Y crucemos la frontera y caigamos en el autoengaño, porque acá es importante decir, la ciencia patológica no hay dolo, es decir, no hay deseo de engañar a nadie, nadie está actuando de mala fe, simplemente nos estamos dejando llevar por nuestro exceso de entusiasmo y por nuestra naturaleza humana, y estamos seleccionando los resultados que nos convienen y estamos ignorando los que no. Está malo
pero no hay malicia detrás, no hay crimen detrás de eso. Es simplemente que nuestro lado humano nos ganó. ¿Ya? El ejemplo clásico es el de los rayos N. No tengo tiempo para meterme en el detalle, pero fue una época que estaba en la ciencia, había mucho interés y mucha acción en la radiación. Se han descubierto los rayos X, se han descubierto la radiación de radioactividad, los rayos alfa, beta y gamma. Los científicos estaban hambrientos por descubrir nuevas formas de radiación. Los rayos N los descubrió un científico francés, un científico distinguido, honesto, que se llama Blondelot, que él había descubierto un aparato generado en radiación con unas características muy particulares, pero el problema era tan débil, estamos al límite de detección, que solamente se podía ver en la oscuridad total. Y hay que esperar un rato que mis ojos se acostumbren a la oscuridad para tener suficiente sensibilidad y poder detectar esta radiación sobre una pantalla. Y el señor Blondelot no quería engañar a nadie, él hacía demostraciones públicas a científicos, al que quisiera ir a su laboratorio, él le hacía una demostración de poner los rayos N. Hasta que de repente llegó un científico, Sir Wood, que creía que esto en realidad me huele raro. Y mientras el señor Blondelot hacía su demostración en la oscuridad, en que todo el mundo veía la radiación N sobre la pantalla, a oscuridad total, cuando prendieron la luz, o sea, que el señor Wood se había robado el aparato y lo escondió bajo la mesa, con lo cual demostró que era todo autosugestión. Ya, si yo los pongo a ustedes en la oscuridad total media hora, van a empezar a ver cosas. Es nuestro cerebro que está hambriento de input visual, que si no veo algo, lo imagino. Y si hay una sugestión de por medio, que mira, ves esta raya verde acá y al lado una raya azul, y si esto espera un rato, esto se empieza a vibrar de derecha a izquierda, después de un rato tú lo vas a empezar a ver. Si eres sensible a la sugestión, vas a empezar a ver cosas en la oscuridad. Y al final se demostró que esto es simplemente un error de observación, ¿ya? Dejado llevar por el entusiasmo y la naturaleza humana. La ciencia está llena de esto, ¿ya? Y hay muchos ejemplos acá que los voy a pasar. Ahora pasamos al lado más oscuro, que es la pseudociencia. ¿Ya? La pseudociencia es un travesti disfrazado de ciencia. ¿Ya? Es algo que se disfraza de ciencia generalmente para convencerlos de algo o para venderles algo. ¿Ya? Siempre hay un motivo oculto detrás. Y les están tratando a ustedes de engañar para que crean o compren o acepten algo que en realidad está malo. O sea, hay un motivo oscuro detrás, y esto ya es una cosa que es, digamos, que es oscura, que es realmente porque hay una mala intención detrás. Ustedes prendan el televisor a cualquier hora y van a encontrar que está lleno de productos tránsfugas. Ya que póngase la pomatín en la cabeza, esto lleno de compuestos de la selva amazónica, y le haga hacer pelo hasta abajo de las uñas. ¿Ya? Y aparece un compadre vestido con una bata blanca que se hace pasar por científico, y siempre hay microscopios en algún lado, siempre unos frasquitos con líquido de colores que están burbujeando con hielo seco, porque juran que la gente cree que eso es ciencia. ¿Te fijas? Siempre hay microscopios, por algún motivo siempre hay microscopios. ¿Ya? Entonces, eso es comercialismo puro, vendiéndole un producto que no sirve para nada, porque generalmente todos estos productos, estas curas milagrosas, nunca se venden como fármacos, porque hay una legislación muy dura con respecto a los fármacos. El fármaco tiene que ser no dañino y más tiene que tener una actividad comprobada. Todas estas porquerías que le venden por internet, hay una cosa, ahora está de moda, una cuestión que contra la Candida albicans, que causa todo, desde la impotencia hasta la diabetes, y todos los puntos intermedios. ¿Ya? Entonces te venden un comprimido que tiene, que en el fondo es como yogur seco, en el fondo, que te cura todas estas enfermedades espantosas. Ahora, todo esto es basura y no se vende como fármaco, se vende como un suplemento nutricional, porque la normativa con respecto a los suplementos nutricionales es mucho más laxa. Tú no tienes que demostrar efectividad, simplemente demostrar que no es tóxico. Entonces, cuando te venden algo que es supuestamente un remedio o una cura, pero es un suplemento nutricional, al tiro te tiene para adelante y decir, me están vendiendo jurel tipo salmón. ¿No? Y está llena la televisión. Y siempre va a ser un fulano, que generalmente un actor de telenovela, que lo disfrazaron de científico. Y abajo no dice doctor tanto, dice señor tanto. Letra chica. Ahora también está muy de moda entre los creacionistas. ¿Ya? La gente, por algún modo, hay todo un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur, que la gente son cristianos fundamentalistas, que rechazan todo lo que es la evolución.
por motivos que yo realmente no entiendo, pero que dicen que no, que esto es toda una mentira, una conspiración, que la fuerza satánica, que en realidad efectivamente Dios creó el mundo tal como y como está en el Génesis en 6 días. ¿Ya? Y ellos tienen, y hay museos del creacionismo, y hay teorías científicas del creacionismo, y la verdad es que, como dice esa caricatura, el método científico dice que están los hechos, ¿qué podemos concluir de ellos? El método creacionista dice, aquí está la conclusión. El creacionismo es cierto. ¿Qué hechos podemos elegir a dedo que nos apoyen? Ignoramos todo el resto que está en contradicción con el creacionismo. Pues eso no es ciencia, es pseudociencia. Ustedes parten al revés. Parten de la conclusión de lo que les gustaría demostrar o concluir, y después eligen a dedo los datos que les conviene. Y eso pues lo presentan. Y esto ha llegado a absurdos. Por ejemplo, en el Atlas del creacionismo que ustedes ven acá, está una foto de la famosa mosca Cádiz, que lo usan como un ejemplo para decir, esta mosca Cádiz fue sacada de una gota de ámbar fosilizado, y esta mosca Cádiz fosilizada es exactamente igual a la mosca Cádiz de hace 700.000 años atrás. Por lo tanto, si la mosca no ha cambiado, es que la evolución no existe. Eso primero que nada es no entender lo que es la evolución, en primer lugar. En segundo lugar, aunque se usa el término teoría de la evolución, ya la evolución no es una teoría, es un hecho. Porque cuando Darwin lo postuló, era una teoría porque no tenía los métodos de prueba. Hoy en día secuenciamos genomas. Y por tanto, la evolución es un hecho demostrable porque podemos ver cómo los genomas de las especies van cambiando en el tiempo. O sea, la evolución no es una teoría, es un hecho comprobado y comprobable. Pero es tan rasca la evidencia de este atlas del creacionismo que esta famosa mosca, la foto de la mosca Cádiz, que supuestamente es idéntica a la mosca Cádiz que está en una gota de ámbar fosilizado, fíjense con cuidado y van a ver que en realidad esta mosca Cádiz ni siquiera es una mosca Cádiz, es un anzuelo para pescar. Acá está la parte metálica del anzuelo. O sea, ¿cómo será la rasca la evidencia que ellos presentan? Que si fueran capaces de ir a buscar una mosca de verdad en la selva amazónica, comprar un anzuelo rasca de pesca en el boliche de la esquina y lo están poniendo como si fuera esa. O sea, es el nivel de calidad de su investigación. Uno de mis favoritos, ustedes van a encontrar en internet un video de un caballero que se consiguió Sir Kirk Cameron, que es el campeón del creacionismo, que además le pagan por su actividad creacionística, le paga la iglesia del creacionismo, le paga por sus presentaciones, y grabó un video con la ayuda de un actor de hollywoodense de cuarta categoría, en el cual habla y dice que las bananas, el plátano, lo que nosotros consumimos plátano, pero una banana, es la peor pesadilla de los ateos. Y su teoría dice que la banana es una fruta maravillosa, tiene la forma y tamaño perfecto, que la curvatura de la banana y esos lados planos que tiene se adaptan perfectamente a las falanges de mis dedos, por lo tanto es una fruta agarrable, ¿ya? ¿Y por qué la evolución tenía que haber producido una fruta perfectamente adaptable a las necesidades humanas? ¿Ya? Mentira. La banana fue creada por Dios y se la regaló al hombre y a las mujeres, o sea, a la especie humana se la regaló. Es un regalo divino porque nos quiere mucho y nos diseñó una fruta perfecta para nosotros. Ok, ¿cuál es el problema? Que esta gente es tan ignorante, ¿verdad?, que no sabe que la banana es un cultivar. ¿Eh? La banana es un cultivar, la banana no es un fruto natural. La banana no tiene pepas adentro porque es un híbrido estéril. La banana fue creada por el hombre. La banana es un híbrido estéril de 2 bananas silvestres que se llaman musas. Y la musa es incomible porque sabe a porquería y está llena de pepas. Ustedes no se pueden comer una musa. Pero algún caballero prehistórico hizo el trabajo de hacer fertilización cruzada entre 2 especies de musas distintas hasta que salió un banano. Y el banano es estéril. Ustedes no pueden plantar un pedazo de plátano para que les crezca otro plátano. Es un clon. Se reproduce por patilla. Ustedes tienen que cortar un pedazo de un bananero, una ramita, y esa plantarla en la tierra. Y ahí sale otro platanero, y le cortan una rama y plantan otro platanero. Por tanto, la banana todos los bananos del mundo son clones, son todos genéticamente idénticos, y todos pueden ser la misma fruta genéticamente idéntica, porque no se puede reproducir, es estéril. Entonces, la banana no fue creada por Dios,
fue creada por el ser humano. Entonces, ¿de qué me están hablando? Esa es la calidad de la investigación científica que hacen los creacionistas. Pues se llama pseudociencia. Ellos están partiendo de la conclusión y están buscando como locos qué les puede servir para apoyar su teoría. Y ni siquiera hacer el trabajo, buscar que la banana, o sea, en Wikipedia van a encontrar de dónde vienen los cultivares de banana. O sea, no estamos hablando de un esfuerzo intelectual importante, ir y buscar. Digo, si efectivamente la banana es un fruto que nació espontáneamente o fue creado artificialmente. Son 3 minutos de búsqueda. Y hablando de 3 minutos, creo que me quedan 5 minutos, y con esto concluye finalmente, digamos, el lado más oscuro de todo, que es el fraude científico, donde realmente un científico está con mala intención tratando de propulsar su carrera y en base a mentiras. Y lamentablemente esto muchas veces responde a presiones del modelo científico actual, del sistema científico actual, en lo cual ustedes tienen que publicar o desaparecen. Si no publican, por lo menos 3 papers al año, chao, sonaron, desaparecieron del sistema, nunca más se van a ganar un proyecto, porque no publican, no son buenos científicos. Por lo tanto, la presión está en fabricar y fabricar y fabricar, aunque lo que sea publicado sea cualquier cosa. ¿Ya? El famoso ejemplo de eso de que las vacunas causan autismo, que mucha gente en contra de las vacunas usa como argumento. Bueno, se demostró que el médico inglés que lo publicó había falsificado los datos. Y él mismo lo reconoció después. Estaba tan presionado que publicó paper con datos inventados demostrando, o sea, en que él postulaba que ciertas vacunas que tenían timerosal causaban autismo. Todas cosas inventadas, absolutamente inventadas. ¿Ya? Ahí está lleno de ejemplos de que esto se hace. El ejemplo clásico es la farmacología. Si ustedes tienen un fármaco que se han demorado años en desarrollar, han gastado miles de millones de dólares y finalmente llega el tan ansiado día en que hacen pruebas clínicas. Entonces esto se hace en doble ciego, o sea, nadie sabe qué le están dando. Entonces, ustedes le mandan su droga a una compañía y la compañía divide el fármaco en 2 versiones, o la píldora que tiene el fármaco y la píldora que no tiene el fármaco. Y se lo damos a un grupo de pacientes a ver cómo reaccionan a tal patología o a tal enfermedad. Entonces, ustedes toman acá 2 grupos, el grupo que recibe, que nadie sabe quién es, ni los médicos, ni los pacientes saben si le están dando la droga de verdad o le están dando el placebo. O sea, lo que parece ser el fármaco, en realidad no tiene la droga. Entonces, acá tienen 2 grupos casi idénticos. 60 personas que reciben el fármaco X y 59 personas que reciben el placebo. A veces los números son exactos porque es la gente que hay. Esto es todo voluntario. Ustedes nos pueden obligar a participar en una prueba clínica. Y ustedes ven que de este grupo de acá, de las 60 personas que reciben el fármaco, 32 tuvieron un efecto positivo, o sea, mejoraron, y 28 no tienen efecto. Y por el contrario, en el placebo, 11 mejoraron y 48 no tuvieron cambio. Si ustedes analizan esto por un análisis estadístico, van a demostrar que lamentablemente no se puede concluir de que el fármaco X es realmente mejor que el placebo. La diferencia no es estadísticamente significativa. Puede que sí, pero no lo puedo demostrar todavía. Entonces hay que hacer una nueva prueba clínica y volver a gastar millones de dólares o el plan B, bueno, en realidad analicemos esto. En realidad, a lo mejor dentro de mi grupo acá, a lo mejor hay gente que no debería estar. A lo mejor la gente no fue bien seleccionada, porque este viejo mejor tenía un problema de corazón, entonces, o este tenía un problema de hígado, entonces no metabolizaron bien el fármaco, en fin, o estaba con tratamiento con otra droga que interfería. Entonces, revisemos. Y de fruto de esta revisión se dan cuenta que, en realidad, si yo este grupo de acá descarto a 3, porque en realidad no deben estado en el estudio, me bajo 57, ¿ya? Ahora me doy cuenta que los efectos demostrados, eso no los toco, si son 32, pues sin efecto bajaron de 28 a 25 y ahora sí tenemos un efecto significativo. Qué curioso, ¿verdad? Lo curioso es que nos preocupamos de descartar gente de los que no tuvieron efecto, pero los que demostraron efecto positivo, esos no los tocamos. Hay un intento de fraude. Y este fraude es muy difícil de demostrar, lamentablemente. Y finalmente, con esto concluyo, lamentablemente también nos toca a nosotros. Salvo que anda escondido estos últimos meses debajo una piedra, estoy seguro que escucharon el caso de un destacado, distinguido científico chileno, el doctor Claudio Hetz, que lidera un grupo de investigación en la Universidad de Chile, que ya hace años
hace décadas que está siendo cuestionado porque sus resultados en realidad hay cosas raras. ¿No? Hay cosas raras en las cosas que publica. No es una cosa de ahora, es una cosa que se viene arrastrando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y de hecho, esto está en internet, este es un sitio que lo pueden buscar, que se llama, había un sitio que se llamaba fraudecientífico.org, Science Fraud. Lamentablemente las presiones fueron tantas que lo cerraron. Y el científico que lo mantenía fue perseguido y tuvo que esconderse. Ahora apareció un nuevo sitio que lo reemplaza que se llama Para Mejor Ciencia. Y ahí aparece destacadamente nuestro querido colega nacional, en el cual está, pero hay decenas de artículos que publican de cosas raras. Por ejemplo, acá, en un paper, acá hay un grupo de células control, y acá están las células en las cuales está experimentando. Ahora, curiosamente, ustedes ven estas células que están acá, en el grupo control, van a ver que curiosamente es el mismo, es una subsección de las mismas células que fueron tratadas. Estas células de acá, esta imagen, corresponde a una ampliación de lo que está acá. Esto es inaceptable. Esto es manipulación de la evidencia. Yo no sé si el doctor, yo no conozco a Claudio Hertz, no sé si lo hizo a propósito, si fue un accidente, si alguno de sus clientes se equivocó, puede ser. Pero cuando ustedes llevan 20 años y recurrentemente en 20 años sus publicaciones tienen problemas, hay que preocuparse. Porque el personal del laboratorio va rotando, pero él queda. Y en último término el que publica es él. Y él tiene que ser responsable de lo que sale de su laboratorio. Profe, sí, dígame. Igual el tema de Claudio Hertz también había un problema con las revisiones de sus papers por temas de influencia y qué sé yo. Exactamente, exactamente. Pero eso es más difícil de demostrar. Lamentablemente se dice claro que él es amigui de la editora en jefe de Nature y es amigui de sus compinchos, los que revisan sus trabajos, entonces entre ellos se cubren y se tapan. Pero eso es más difícil de demostrar. Pues tienes que demostrar intención. Acá estamos hablando simplemente de datos que no son negables. Y este sitio web está lleno, pero repleto. Hay docenas de extractos de sus papers, que cosas raras. Acá se fija que en este experimento de acá, tú ves que este bloque de bandas son idénticas de las de acá. Y que esta banda de acá, en el fondo es esta misma de acá, pero rotada a 180 grados. O sea, en el fondo parece que el señor Hertz, no sé, yo no estoy acusando nada, simplemente comentando la evidencia. Aparentemente no hacen experimentos. Simplemente van reciclando pedazos de fotos viejas y con eso arman cosas y eso lo publican como un trabajo nuevo. Esto es inaceptable. Y lo que es todavía más inaceptable es que hasta el momento CONICIT no ha dicho nada. Eso es todavía peor. No dio un conocimiento oficial de la Academia Científica en Chile condenando esto. O diciendo, ¿sabe qué más? Mientras esto no se aclare a satisfacción, el señor Hertz no se gana un peso más de fondos concursables. Pero, ¿y en qué estamos? Entonces, como científicos, nuestro deber es no quedarnos callados. Nuestro deber no es acusar a alguien. Yo no estoy acusando a Claudio Hertz. Lo que estoy diciendo, señor Claudio Hertz, explíqueme. ¿Cómo pareció esto? Demos una explicación y demuéstrenos que esto es un error, es un accidente. Pero explíquenos. Como científicos tenemos que luchar, tenemos que dar la cara y luchar contra esto. Porque esto nos enloda a todos, esto nos ensucia a todos frente al público, que ya no entiende bien la ciencia, que ya le tiene miedo a la ciencia, que anda buscando excusas para no creer en la ciencia, y más encima aparece este fulano haciendo chanchullo. Nuestro deber es exigir explicaciones y dar la cara. Ya, jóvenes, pues pasaban 4 minutos, les pido 1000 disculpas. Muchas gracias por aguantarme por la lata y nos estamos viendo en la próxima semana. Esto ya, estoy grabando el video, lo voy a subir al OneDrive y el PowerPoint de esto ya está disponible en el sitio de Cibeduc del curso. Si no hay preguntas, bienvenidas son, pero lo dejamos hasta acá. Vale, profe, que esté bien. Chao, cuídense. Nos vemos. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.